temperatura o termomedición mediante equipos que hacen uso del espectro de infrarrojo, ¿sí? Mediante equipos de IR. Entonces, ¿qué es la termografía ocupacional o qué es la termomedición? La termomedición no es nada más que una técnica que me permite determinar la temperatura de un cuerpo, ¿sí? Ahora, existen varias formas de tomar la temperatura de un cuerpo. De hecho, existen básicamente tres formas. Yo puedo tomar la temperatura de un cuerpo, ¿sí? Haciendo uso de la conducción, haciendo uso de la convección y haciendo uso de la radiación. Las tres formas en las que se propaga la energía. ¿Qué significa tomar la temperatura de un cuerpo mediante conducción? Es que yo tengo un cuerpo a una temperatura tal y yo pongo una probeta como mi termómetro común, el termómetro de mercurio que nosotros utilizamos o el de alcohol, ¿sí? Y le pongo pegado al cuerpo. Entonces, la temperatura del cuerpo, ¿sí? Pasará por conducción pegadito hacia mi probeta, hacia mi instrumento de medida y me dará una medida, 13 grados centígrados, ¿no? Por convección, más se usa en fluidos y en gases, ¿sí? Yo tengo un fluido, por ejemplo, el aire, ¿sí? Y este aire está a cierta temperatura. Yo pongo mi probeta, mi equipo de medición dentro de este fluido y eh, por, eh, por efectos de convección, ¿sí? Mi probeta me va a dar mi temperatura. Ahora, estas dos técnicas son las técnicas más tradicionales. Por ejemplo, en las técnicas de conducción, yo tengo el típico termómetro de mercurio, el termómetro de alcohol, la termocupla, etc. Por convección, yo tengo termocuplas tipo K, termosensores, que me van a medir la temperatura de los fluidos. Ahora, ¿cómo mido la temperatura por radiación? Y eso es lo que nos vamos a centrar en esta tarde, noche de hoy. Para tener en cuenta, primero, todos los cuerpos cuya temperatura se encuentra mayor a 0 grados Kelvin, es decir, mayor al cero absoluto, las moléculas y átomos de estos cuerpos empiezan a vibrar. Apenas se incrementa, aunque sea un 0.1 grados Kelvin, la temperatura de este cuerpo, los átomos y moléculas que conforman este cuerpo van a empezar a vibrar, ¿sí? A mayor temperatura que tenga el cuerpo, mayor será la vibración de esta, ¿sí? Un cuerpo, por ejemplo, a 0 grados centígrados, es decir, 273.15 Kelvin, ¿sí? Tendrá los átomos y moléculas vibrarán con cierta intensidad que va a ser menor a que si yo tengo un cuerpo a 100 grados centígrados o, por ejemplo, que son 373 grados Kelvin, ¿sí? A más temperatura, mayor vibración. Ahora, ¿cómo puedo yo utilizar esto? ¿Sí? Pues, a medida que los átomos y moléculas de estos cuerpos vibran, también emiten energía. Emiten energía en forma de energía electromagnética. Es decir, emiten energía fotónica. ¿Sí? Esta energía emitida por los cuerpos se puede catalogar dentro de la longitud, o dentro del espectro electromagnético debido a su longitud de onda característica. Es decir, la energía que emiten los cuerpos que tienen cierta temperatura, ¿sí? Va a estar caracterizada
por la longitud de onda de este fotón. Es decir, un fotón que vibra con una longitud de onda dada gamma, va a tener una energía dada E. Si la longitud de onda cambia, ¿sí? Si la longitud de onda cambia de este fotón, pues la energía también va a cambiar. 2, 1, 2. Donde la energía 2 va a ser diferente a la energía 1. ¿Cómo cambia? Ya lo vamos a ver. Solo para tener en cuenta, solo para estar claros, esta ecuación, la que presento aquí, pues es la ecuación de Einstein y Planck, en donde la energía está relacionada con la constante de Planck, la velocidad de la luz, que es a la que se mueven los fotones, y la longitud de onda que tiene cada uno de los fotones. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la longitud de onda, yo voy a encontrarme en una parte del espectro electromagnético. Longitudes de onda muy grandes, ¿sí? Longitudes de onda muy grandes, pues yo podría estar hablando de energía radial, ¿sí? Como son las ondas de radio AM y FM o las ondas de televisión VHF, UHF, entre otras, ¿no? A medida que yo voy acortando la longitud de onda, ¿sí? Si yo tengo fotones o radiación electromagnética de menor longitud de onda, pues yo me voy a encontrar en el campo de las microondas. La misma energía que calienta nuestros alimentos en los hornos microondas es esta de aquí, ¿sí? Los microondas, ¿sí? Tienen una energía con una longitud de onda asociada entre los 10 a las 6 nanómetros y el 1 metro. Si sigo acortando más la longitud de onda, yo voy a entrar en el espectro infrarrojo y es aquí lo que me interesa a mí, ¿sí? El espectro infrarrojo se encuentra entre los 10 a las 3 nanómetros y los 10 a las 6 nanómetros su longitud de onda, o sea, la longitud que hay entre cada pico o entre cada valle de la vibración del fotón. Solo para entender, ¿sí? La energía infrarroja es menos energética que la energía visible, ¿sí? Es decir, la luz que yo puedo ver, la luz que me reflejan los objetos y que yo puedo ver, ¿sí? Esa se conoce como el espectro visible de la luz. De menor energía que la luz que yo puedo ver está la energía infrarroja, el espectro infrarrojo. Y de mayor energía que el espectro infrarrojo, perdón, de mayor energía que la luz visible, se encuentra pues la zona de los ultravioleta, los rayos X y ya hablamos de los rayos gamma. ¿Sí? Entonces, si algo necesitamos entender muy bien es que el espectro infrarrojo, la energía de infrarrojo, es más energética que la luz que nosotros podemos ver, que la luz que genera los colores. Entonces, ¿cómo puedo yo utilizar a la energía radiante para determinar la temperatura? Pues hay una ecuación, ¿sí? Que es la que yo les presento aquí. Esta ecuación de aquí me determina que la energía radiante de un cuerpo es igual a una constante que depende de cada uno de los cuerpos dividido para el número de moles, es decir, para la cantidad de materia que tiene el cuerpo, multiplicado por la temperatura puntual de ese cuerpo. En términos más simples, la energía que irradia un cuerpo está en una función directa de la temperatura que éste tiene. A mayor temperatura, mayor energía irradiante. Menor temperatura, menor energía irradiante.
Cuando un cuerpo se encuentra a una temperatura mayor a los 0 grados Kelvin, empieza a emitir energía de todo tipo, ¿sí? Puede emitir energía de radiación ultravioleta, energía de radiación infrarrojo, energía de radiación de ondas de microondas o energía de radiación radial, ¿sí? Esta energía la emite indistintamente. Nosotros podemos relacionar la energía con la temperatura y nos hemos relacionado específicamente la energía de infrarrojos con la temperatura, ¿sí? Simplemente porque es mucho más fácil conseguir sensores de infrarrojos antes que sensores de cualquier otro tipo. Entonces, para que quede claro, yo puedo relacionar cualquiera de los tipos de energía con la temperatura, ¿sí? Pero tradicionalmente hemos relacionado a la energía de infrarrojos con la temperatura solo por facilidad del sensor. Entonces, Mi querido dependiendo David, del una sensor, pequeña pregunta dígame. antes de continuar. O sea, me dicen Ajá. que si tuviese una cámara de un sensor ultravioleta, también pudiese tener los datos en cuanto a la temperatura de un cierto objeto, sea este Exacto. un objeto inanimado, como puede ser un animal, ¿no? Un ser Ajá. vivo. Sí. Si yo Perfecto. tengo un sensor de ultravioleta y mi Ujú. equipo está calibrado para transformar la energía ultravioleta en lectura térmica, yo puedo tener eh, una, un equipo de termomedición basado en ultravioleta. Excelente, ¿Sí? chévere. Está, no hay ningún problema. Yo puedo utilizar todas las energías radiantes, sí, todas las energías del espectro, para relacionarlas con la temperatura. ¿Sí? Perfecto, Esta excelente. ecuación de aquí no tiene ninguna discriminación. La energía es una función directa de la temperatura, no importa cuál energía. Un cuerpo radiante, o sea, un cuerpo cuya temperatura se encuentra mayor a 0 grados Kelvin, va a generar energía de todo tipo. Ajá, y algo súper interesante, igual aquí para que lo vean, si nosotros vemos en la fórmula, tiene una relación directa con el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso dentro de la fórmula, en la parte del denominador, tenemos a una N que tendrá una relación con los números de moles que tiene el cuerpo. Entonces, ese tema Exacto. también me parece súper interesante. Exacto, o sea, la ecuación que me relaciona energía y temperatura depende de dos factores muy importantes, ¿sí? Una constante A, que esta constante depende de cada cuerpo, es decir, A, digamos, para aluminio va a tener un valor y A para hierro va a tener otro valor, ¿sí? Y la cantidad de materia que tiene el cuerpo, es decir, el número de moles. Este número de moles, pues, es una función de la masa. Mientras más masa, más, por ejemplo, dos cuerpos, ¿sí? De la misma composición, aluminio y este aluminio, a la misma temperatura, ambos cuerpos están, digamos, a 273 Kelvin, ¿sí? Debido a que el cuerpo de acá, ¿sí? Este cuerpo más grande, tiene más masa, generará más energía radiante. ¿Sí? Ahora, como yo les estaba diciendo, pues la única razón por la que relacionamos energía radiante, perdón, temperatura con energía de infrarrojos es por la facilidad del sensor. Y yo puedo tener, básicamente puedo tener varios sensores o puedo tener dos tipos de sensores, dos grupos de sensores. Yo puedo tener un arreglo de sensores, ¿sí? Es decir, varios sensores que me den varias lecturas o puedo tener sensores puntuales que ya vamos a ver que no son puntuales. Pero para que me entiendan, vamos a tener arreglo de sensores o sensores puntuales. Con un arreglo de sensores, yo voy a obtener como termomedición una termografía. Es decir,
una fotografía donde se aprecie la temperatura de los cuerpos que yo estoy tomando la fotografía, como en el caso de aquí, ¿no? Eh, por un código de colores yo puedo saber pues que la computadora genera más o más energía, perdón, dicho de mejor manera, la parte del procesador en la laptop me muestra que genera más energía que, por ejemplo, la esquina de la pantalla, donde no hay mucha energía involucrada. O en el caso de la persona, yo sé que la cabeza de una persona genera más energía que, digamos, los brazos o los hombros. ¿Sí? Esa es una termomedición con un sensor tipo arreglo. ¿Sí? Me da una termografía. Ahora, una termomedición con un sensor tipo puntual me va a dar una temperatura de mi objetivo, una temperatura única del cuerpo que yo quiero medir la temperatura. ¿Sí? En ambos casos, el funcionamiento es el mismo. ¿Cómo funcionan los sensores? Pues los sensores no son nada más que una celda fotorreceptiva, es decir, un cristal hecho de un material especial en donde va a incidir la energía electromagnética irradiada de cuerpos calientes. ¿Sí? Este sensor convierte esta energía, estos fotones los convierte en energía eléctrica, en corriente eléctrica. Con la corriente eléctrica, pues entonces yo puedo atarlas a un arreglo electrónico para tener una termografía o puedo atarlas a un microchip para obtener una lectura puntual. Algo súper interesante, igual que podemos ver en este gráfico, en el gráfico de su derecha, es que creo que está el valor de la emitancia, ¿sí? Es el que está abajo, mi Sí, querido ya David. voy a hablar de eso más adelantico. Buenísimo, eso para que le tengan muy en consideración, ya que no sé si han visto esos termómetros patitos que este instante están en el mercado. Ese es uno de los principales problemas que tienen. Entonces, fíjense muy bien en ese valor que está ahí, dice, no dice 21.5, dice en la parte de arriba, ¿verdad? Y en la parte de abajo le Ajá. dice 0.95. Mucho ojo con este valor, más adelante les voy a explicar, mi querido David. Dele. Ese valor ya lo voy a explicar cómo se obtiene o qué hacemos con ese valor más adelante. ¿Ya? Denme un segundito. Ya. Entonces, si ustedes relacionan los sensores utilizados en los equipos de infrarrojos funcionan de la misma manera que funcionan los paneles solares. ¿Sí? Sobre los paneles solares incide radiación, en este caso radiación infrarroja, y el panel suelta electrones dependiendo de la intensidad de la radiación absorbida, de la intensidad de la radiación que llega. A mayor radiación, mayor electrones. Y yo puedo convertir esos electrones, esa carga eléctrica, en una señal, en una señal que yo puedo ver y medir. ¿Cuáles son estos, de qué están hechos estos sensores, estas celdas fotorreceptivas? Estas celdas fotorreceptivas están hechos de materiales semiconductores, como por ejemplo sulfuro plumboso o tantalato de litio o antimonuro de indio, ¿sí? Todos estos materiales semiconductores eh, funcionan de la misma manera. Ahora, ¿por qué les digo esto? Si ustedes saben de los materiales semiconductores, sabrán que los materiales semiconductores no solo reaccionan a la luz, sino que también pueden reaccionar a los impactos, es decir, a los golpes. Y esto es una cosa muy a tomar en cuenta debido a que si no manejamos, si no tenemos un cuidado adecuado con nuestros equipos de termomedición, los tratamos de mala manera, no solo estamos alterando
o sea, no solo estamos perdiendo la inversión del equipo, sino que podemos estar desarrollando mediciones mal hechas. Podemos incluir parte del error en la medición al mal manejo del equipo, a la mala manipulación del equipo. ¿Sí? Todos estos materiales, pues como les digo, son fotosensibles a la radiación infrarroja. Ahora, ¿cómo yo puedo operar? ¿Cómo yo puedo hacer que si yo tengo un equipo de medición de infrarrojos, que la lectura sea lo más exacta posible? Los sensores, como les expliqué anteriormente, pues la temperatura que me muestra el equipo está directamente relacionada con la energía de los cuerpos radiantes, ¿sí? Entonces, la exactitud del equipo, pues solo depende de la calidad de los sensores. Equipos con mejores sensores me van a dar lecturas mucho mejores. Si yo ocupo un equipo, eh, como Francisco mismo lo había dicho, un equipo marca Patito, pues no voy a esperar que me dé una lectura muy exacta. ¿Sí? Y peor aún, no voy a esperar que la precisión del equipo sea también exacta. Sin embargo, eh, independientemente del equipo, hay tres factores a considerar cuando yo hago una lectura termográfica. El primer factor es la distancia entre el equipo y el cuerpo radiante, o sea, mi objetivo a tomar. ¿Por qué? Tengamos en cuenta que mi cuerpo radiante, entre mi cuerpo radiante y mi sensor, pues yo tengo aire, yo tengo un medio. Y el cuerpo radiante no es que emite energía solo directamente al sensor, sino que emite energía en todas las direcciones, a todos los lados. Parte de la energía radiante de mi cuerpo, ¿sí? Parte de la energía radiante, pues va a ser absorbida por el aire una, eh, en una transmisión de energía, una transmisión energética tipo convección, ¿sí? Es decir, yo voy a tener una cierta cantidad de energía que se pierde por convección llamada Q, que se calcula pues debido con la constante de convección de mi medio por, por el área del cuerpo radiante y por la temperatura del cuerpo radiante. ¿Sí? Algo que Yo voy igual a tener tener, en cuenta, esto, una pequeña aclaración, igual, tal vez en palabras un poquito más empíricas. El tema es que, claro, el instante que un cuerpo, todos los cuerpos emitimos, todos los seres vivos emitimos algo de temperatura, ¿no? Ya que los procesos biológicos y bioquímicos de nuestro cuerpo no son 100% eficientes. Y parte de esta energía que nosotros producimos dentro de las reacciones bioquímicas se va como calor. Este calor, pues se va a ir parte al ambiente. Uno de los factores que nos está ahorita conversando en el tema del aire, el aire también va a tener ciertas partículas que va a ir llevándose parte de este calor. Entonces, el tema de la distancia, como bien lo está exponiendo nuestro querido amigo, es súper importante. La distancia de medición entre el sensor y lo que sería la superficie, el cuerpo del cual estamos tomando, ¿sí? Eso más que nada. exacto, o sea, tenemos que tener en cuenta que a más distancia entre mi cuerpo, o sea, lo que yo quiero tomar la medición, y el sensor, o sea, mi equipo de medición, menor será la exactitud de la medida, ¿sí? Por precisamente la energía radiante de mi cuerpo objetivo, de lo que yo quiero tomar la medida, pues parte de la energía se va a perder hacia el ambiente. Excelente. Y aquí haciéndoles un pequeño experimento, algo súper corto. Por ejemplo, tengo aquí dos equipos clínicos. Estos son marca Jewel. Realmente son equipos nivel hospitalario. Y si, por ejemplo, hacemos la medición, hagámosle a esta distancia. Estoy separado aproximadamente unos 20 centímetros. ¿Ya? Me está dando una temperatura, espero que se alcance a ver, de 32.4. Sin embargo, cuando yo ya me acerco, y por ejemplo, me dice, el equipo aquí me dice que la distancia que ellos aconsejan es de 6 centímetros. Entonces yo me quedo a 6 centímetros
y mi temperatura es de 36.3. Hay equipos que son un poquito, que nos dan una mano en este sentido. Por ejemplo, este es un equipo que tiene doble sensor, tiene el sensor de proximidad y lo que es el otro sensor. Este de aquí, digamos, yo le prendo al equipo y este no me va a dar ninguna medición hasta que yo esté en la distancia objetiva. Entonces, miren, y ahí me da 36.3 grados. Y es lo que les decía, imagínense, al 32.4 cuando yo me separo tanto del cuerpo. Entonces, lo vemos que entre más nos separemos, más va a haber un margen de error. ¿Sí? Podemos ir. Exacto. Y me alegro que hayas hecho esa demostración, pues equipos más robustos, equipos buenos, presentan lo que usted mismo dijo, la distancia óptima. ¿Sí? Lo pueden presentar en forma de un sensor de proximidad o lo pueden presentar en forma de una tabla en el manual del equipo. ¿Sí? Cada equipo de medición basados en infrarrojo tiene una distancia óptima de medición. ¿Sí? Si yo supero esa distancia, no voy a tener una medida adecuada, al menos que yo corrija el valor que me muestre en el display por la distancia a la cual yo estoy midiendo. ¿Sí? En los equipos más robustos, en los equipos que yo he visto por ejemplo, los que se trabajan eh, para aplicaciones industriales, estos equipos pues ya corrigen dependiendo del el valor mostrado en el display, ya corrigen dependiendo de la distancia a la cual está el objetivo. ¿Sí? En equipos un poquito menos sofisticados, en el manual del equipo le ofrecen una tabla de conversión. Si dice, si mi distancia hacia mi objetivo es tal, multiplique el valor de la temperatura observada por un factor tal. Y así sucesivamente. Aquí Hay que... igual un pequeño detalle, mi querido David. Si bien es cierto, estas tablas pueden acercar y aproximar un poco más al valor real, sin embargo, hay tantas variables que están en juego cuando están aumentando la distancia que sería muy complejo tener una fórmula que tome en cuenta todas estas variables. La Exacto. fórmula que se puede hacer, este algoritmo, pudiese acercarlo, pero no va a ser lo mismo. Eso tenerlo súper claro. Exacto. Hay que tener en cuenta que ya sea que tengamos un equipo de medición puntual o una termocámara, ¿sí? Eh, el sensor actúa como que fuera un ojo, ¿sí? Como que fuera un ojo. Es decir, el ojo va a ver todo lo que está en su campo de visión. Si yo acerco mi objetivo lo más cerca del ojo, entonces yo voy a tener una lectura muy exacta, muy definida. ¿Sí? En el caso de las termocámaras, pues yo voy a tener una imagen muy bien definida. Por el otro lado, si mi objetivo está muy lejos del ojo, voy a tener una lectura muy vaga. Y en el caso de las termocámaras, voy a tener una imagen muy poco definida. ¿Sí? El segundo aspecto a considerar es la temperatura del ambiente. ¿Sí? El cuerpo radiante, mi cuerpo objetivo, pues como no es el único que emite radiación, ¿sí? El ambiente, el aire que me rodea, también emite radiación, pues porque no está a una temperatura igual a 0 grados Kelvin. El aire está a una temperatura mayor a 0 grados Kelvin, entonces también va a emitir radiación y puede hacer que me dé una lectura diferente. Aquí yo les he puesto pues el caso de dos termografías, uno donde la temperatura ambiente es 15 grados centígrados y el otro donde la temperatura ambiente es 28 grados centígrados. Como ustedes pueden ver, el ambiente, la temperatura ambiental atenúa las mediciones de la termocámara. ¿Sí? La interferencia que puede tener el ambiente con mi lectura se conoce como ruido. Afortunadamente, la forma de eliminar este ruido de interferencia, ¿sí? Esta interferencia que puede tener el ambiente, es una forma muy sencilla y es dotándole al equipo de termomedición
con un microarreglo de corrección, ¿sí? Este microarreglo de corrección lo que hace es tomar la temperatura del ambiente independientemente y restarla a la señal del sensor del equipo de termomedición. Mi querido Otra David, vez, tal vez en este dígame, tipo de equipos toma en cuenta, normalmente, no sé si usted conoce, bueno, la medición del WBGT. del crudo. No, normalmente no. Cuando hacemos una toma de temperatura en el ambiente, que se toma temperatura radiante, temperatura de bulbo húmedo, temperatura seca, velocidad del Ya. viento, este tipo de equipos toma en cuenta todas estas variables para hacer este microarreglo. Me imagino que debe ser un algoritmo adicional, ¿no? Que una vez que ya tiene el Sí, o valor, sea, no, ajá. sí, o sea, tampoco es tan sencillo, ¿no? Como un sensor que toma independientemente la temperatura y luego le resta, sino que sí tiene un microprocesador, todos los equipos buenos, obviamente, tienen un pequeño microprocesador que hace este algoritmo para restarle, ¿no? Temperatura de bulbo húmedo, temperatura de bulbo seco, saca la temperatura promedio del ambiente y luego eso se resta a la temperatura obtenida por el sensor, Ujú. ¿sí? Perfecto. En el caso de las, en el caso de los equipos puntuales, sí, o sea, de los termómetros tipo pistola, el microarreglo de corrección, como les había explicado, pues es una termocupla independiente que dentro de un microchip resta la señal del ambiente con la señal del objetivo, ¿sí? Para que me dé una temperatura adecuada. En el caso de termocámaras, el, el algoritmo es un poquito más complejo. La termocámara decide, bueno, no decide, sino que la termocámara detecta qué es ambiente y qué es cuerpo objetivo, ¿sí? Y hace una corrección dentro del mismo procesador, en lo que normalmente se conocen como filtros de corrección. Aquellas personas que alguna vez han manejado una termocámara sabrán que se debe primero aplicar el filtro de corrección antes de mandarla, antes de sacar la fotografía, la termofotografía. ¿Sí? Esto también nos dice que hay que tener igual de cuidado con el equipo. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con el equipo ahora por dos cosas. Uno, los sensores fotorreceptivos que nos dan la medida son muy propensos a golpes y accidentes. Sí, o sea, un pequeño golpe puede descalibrar enormemente el equipo. Y dos, los microarreglos de corrección también son muy sensibles. Entonces, a los equipos de termomedición basados en IR, tenemos que tenerles especial cuidado porque podemos alterar la medida que nos da el equipo doblemente, no solo por el sensor, sino también por el microarreglo de corrección. Perfecto. Ahora voy a hablar del tercer factor a tomar en cuenta, que es la emisividad y lo que usted había hablado en un principio. ¿Sí? Si bien es cierto, todos los cuerpos cuya temperatura se encuentra mayor a 0 grados Kelvin van a generar radiación. No todos lo van a hacer de la misma manera. ¿Sí? Yo puedo tener dos cuerpos, ¿sí? De la misma masa. Las masas van a ser iguales. A la misma temperatura, las temperaturas van a ser iguales, pero la superficie, ¿sí? Es diferente. Por ejemplo, en una yo tengo una superficie rugosa y en otra yo tengo una superficie lisa. El cuerpo con una superficie rugosa va a emitir mayor energía al cuerpo con una superficie lisa. Esta diferencia de emisión debido a la superficie se conoce como emisividad o emisividad superficial. ¿Sí? Y se le abrevia con la letra épsilon. Esta emisividad
la pueden ver como un factor de corrección a la energía emitida por un cuerpo. Este factor de emisividad, ¿sí? Depende de la emitancia del cuerpo en sí, ¿sí? O sea, de cuánta energía emite un cuerpo radiante y de cuánta energía emite el mismo cuerpo radiante si fuera un cuerpo negro, o sea, el mejor cuerpo radiante que puede existir en la naturaleza. Esto es un poquito más complejo de entender si no se tienen bases si no se ha estudiado este capítulo específico de la física, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que nos interesa de esto? De esto nos interesa que si yo voy a medir una superficie, debo ajustar o debo saber qué superficie voy a medir la temperatura. Como ustedes pueden ver, aquí yo tengo una tabla con algunas emisividades de algunos cuerpos. Por ejemplo, del aluminio la emisividad es de 0.03, del asfalto es de 0.88, de la plata pulida es de 0.02, ¿sí? Y de la piel humana es de 0.98. ¿Qué quiere decir? Si yo utilizo un equipo de termomedición basado en infrarrojos para medir una olla, la temperatura de una olla donde está hirviendo agua, no puedo utilizar el mismo arreglo para medir, por ejemplo, la temperatura del asfalto, ¿sí? A pesar que las dos podrían estar a la misma temperatura, eh, el valor que me da el equipo va a ser diferente debido a que yo estoy utilizando un valor de emisividad diferente al de mi cuerpo radiante, ¿sí? Si ustedes se pueden dar cuenta, o sea, ¿y cómo puedo sobrellevar este valor de emisividad? ¿Cómo puedo tener una lectura eh, específica, una lectura correcta, dependiendo del valor de emisividad? Una vez más, pues viene de la calidad del equipo, ¿sí? Equipos muy buenos me permiten cambiar manualmente el valor de emisividad, ¿sí? Así, en un equipo muy bueno, pues yo puedo utilizarlo para medir prácticamente cualquier superficie, siempre y cuando yo le ajuste el valor de emisividad a mi verdadero objetivo. Por otro lado, equipos no tan buenos, equipos de gama baja, cuando yo vaya a conseguir adquirir un equipo de gama baja que no me permita ajustar el valor de emisividad, pues tendría que obtener un equipo específicamente para el uso que yo quiero. En el caso actual, en el caso de la coyuntura actual, que es la del COVID, pues yo debería adquirir equipos de gama baja que tienen un valor de emisividad fijo de alrededor de 0.98, que es el óptimo para medir la piel humana. No sé si, mi querido David, usted ha visto, ¿no? Estos equipos, los que me siguen en redes sociales han visto y subido un par de videos de estos equipos y realmente que hay una diferencia entre equipos de más de 1 grado para medir personas. Pero en estos equipos he visto que tienen una función. Por ejemplo, en el lado lateral suelen tener un botón, el cual yo le aplasto y dice que me sirve para medir cualquier superficie. Y le aplasto el otro botón y me sirve para medir a lo que son los seres humanos. Entonces, claro, realmente llama la atención ya que nos están dando valores muy, muy lejos de la realidad y a veces las empresas, por comprar el equipo que sea más económico, están cometiendo un gravísimo error. Exacto. Y eso, o sea, por ejemplo, en la industria, ¿no? Que un tanque de separación tenga una temperatura de 112 grados y o temperatura de 115 grados, pues como que no hay mucha diferencia, ¿sí? Pero en el caso de seguridad y salud ocupacional, cuando estamos hablando de que diferencias de 0.1 grados de temperatura marca el tener o no, marca una verdadera importancia, entonces no podemos
escatimar en esfuerzos al adquirir nuestros equipos, al adquirir sí, pues, nuestros suplementos de trabajo. Sí, eso, pues, usted como profesional en seguridad de salud ocupacional va a saber, ¿no? Y se lo aconseja mucho a las empresas, a los gerentes, que no que al momento que nosotros escatimamos recursos en adquirir equipos y demás cosas, vamos a pagarla a la larga con enfermedades laborales. ¿Sí? Exactamente. Otra cosa que yo quiero que vean, sobre todo de esta tablita, ¿sí? Es que las superficies, entre comillas, brillantes, ¿sí? Superficies brillantes, como es, por ejemplo, el aluminio, o cobre, o plata, ¿sí? Tienen valores de emisividad muy bajos, mientras que superficies más rugosas, como por ejemplo el asfalto o el concreto, que son superficies realmente rugosas, tienen valores de emisividad muy altos. Por favor, esto tener muy en cuenta, ya les voy a explicar por qué. Entonces, con esas tres cositas, o sea, con estos tres ítems a tener en cuenta, ya puedo hacer una buena medición. Hagamos un recorderis de cuáles eran estas tres variables, ¿no? Entonces, la primera variable que nosotros habíamos visto era la distancia, ¿verdad? La distancia del objetivo, exacto. Exactamente, tomando en cuenta de que mientras más me alejo, esto es como una cámara, mientras yo más me alejo, voy a tomar también la temperatura de los objetos que están alrededor. Esto quiere decir que si yo me alejo unos 20 centímetros, como vieron el caso con el termómetro que yo hice, no solo voy a tomar la temperatura de la frente, probablemente también estaré tomando temperatura de los lentes, temperatura del cabello, temperatura tal vez de la parte de atrás. Entonces, por eso es que daba un valor muchísimo más bajo. Primer factor. Segundo factor, ¿cuál era, mi querido David? El segundo factor es la temperatura ambiental. Exacto. Entonces, para el tema ocupacional, nosotros habíamos visto y hace poquito hicimos igual un review de la información que había al respecto y se hablaba de que debemos esperar, por lo menos si la temperatura cambia con más de 2 grados del lugar donde yo estoy haciendo la medición, del lugar de donde viene la persona, nosotros debemos esperar un tiempo de 10 minutos. Es algo importante, ¿no? Para tener en Exacto. consideración. Muy bien. Y el tercer factor, que este de aquí me parece súper interesante y creo que de los profesionales de seguridad industrial, por desgracia, creería que el 0.001 conoce de este tema y es de este valor de la emisividad que va variando dependiendo a los diferentes materiales de los que estemos haciendo, que va variando si son superficies lisas o rugosas, que en el caso de que sea una superficie que sea muy reflectante, un vidrio, aluminio, cobre pulido, plata pulida, tendremos valores muy bajos y en el caso, por ejemplo, de la piel humana tenemos un valor un poco más elevado. Que estos equipos, marca Patito, por Dios, esto sí escúchenlo bien, que estos equipos que tienen esta función, equipos de menos de 50, de 60 dólares, que tienen una función que me sirve tanto para personas como para objetos, eso es un suicidio. O sea, tal vez exagero la palabra, pero realmente yo prefiero coger ese dinero, no sé, y me gasto en encebollados, les doy encebollados a todo mi personal, pero realmente efectivo como un control de ingreso de temperatura. Usted está botando el dinero, ¿ya? Entonces, eso que lo tengan muy en consideración. Ahora sí. Sí, para acotar una cosa entre paréntesis, pues equipos de marca Patito, equipos no muy robustos y muy económicos, pues también la parte de los sensores y de los microarreglos de corrección no son muy efectivos, ¿sí? Quizás pues el sensor sea un sensor impuro y el microarreglo de corrección no esté muy bien calibrado, entonces es como una bola de nieve, ¿no? O sea, tiene un problema y me va a presentar otro y me va a presentar otro y me va a presentar otro. A la final, yo voy a terminar gastando más dinero en corregir lo que no hice al principio, porque voy a tener que conseguir un equipo bueno. Y ya boté los 50, 60 dólares y ahora me cuesta pues ya no 200 dólares un equipo bueno, sino 250. Eso solo para acotar. Muy bien, con estos tres puntos a tener en cuenta, ahora, ¿cómo debo yo obtener o sea, ya tengo un buen equipo, voy a hacer todo esto, entonces,
¿Cómo yo obtengo una medida exacta? Lo primero, pues, es estar lo más cerca posible del equipo, perdón, del objetivo de medición, ¿sí? En el caso industrial, pues, o en el caso que yo no pueda estar cerca de mi objetivo o cumplir con una distancia adecuada, pues yo debo ver que mi equipo tenga una corrección por distancia. Pero la principal recomendación es que yo debo estar lo más cerca de mi cuerpo objetivo para tener una medida exacta. La segunda cosa es que el equipo debe estar en óptimas condiciones y debe ser manipulado de la manera más delicada posible, ¿sí? Por lo que habíamos visto con los problemas con el microarreglo de corrección, ¿sí? Eso quiere decir que cuando yo termine de utilizar mis equipos de medición, debo colocarlas en cajas especiales o en la caja que me vino en el fabricante. Muchos fabricantes envían los equipos en cajas especiales. Estas cajas especiales pues tienen recubrimientos de sílica gel que impiden que los microarreglos de corrección se estropeen con el tiempo. O en el caso de termocámaras, aquellas que me dan termografías, las cajas especiales tienen un recubrimiento de esponja para evitar que pequeños golpes alteren la configuración de los microarreglos de corrección. Y la tercera cosa que yo debo tener en cuenta es pues la emisividad de la cual ya hemos hablado, ¿sí? Ahora, eh, lo que yo les había dicho, que las superficies brillantes tienen menores valores de emisividad, es especialmente importante ahora en el contexto de la pandemia, en el contexto del SARS-CoV-2. ¿Por qué? Normalmente, o lo que yo había visto al principio cuando se relajaron, cuando se intentaba establecer como filtro de control a la temperatura, era que muchas personas, que el personal que tomaba temperatura lo hacía en la frente. Y esto es erróneo, ¿sí? Por dos cosas. Primero, que la frente, ¿sí? O sea, la cara más que nada, es una superficie expuesta a grasas, ¿sí? Con el transcurrir del tiempo, después de que nos levantamos, nos duchamos y vamos a nuestras actividades diarias, la cara, como medio de protección ante las agresividades del ambiente, como es el polvo, la contaminación, etcétera, genera grasa, genera ácidos grasos para proteger a la piel. Como ustedes saben, pues la grasa es brillosa y si yo voy a tomar una medida de las partes más brillosas, yo voy a tener una medida errónea debido al factor de emisividad que tiene las superficies brillosas. Es por eso que yo debo tomar medidas, perdón. Y la segunda cosa es que la temperatura de la piel no refleja la temperatura interna del cuerpo, que es lo que en realidad yo quiero medir en el contexto del SARS-CoV-2. ¿Sí? Yo quiero medir la temperatura interna del cuerpo. Es por eso que yo debo tomar la temperatura en sitios no reflectivos, es decir, en sitios con menos acumulación de grasas y en los sitios más cercanos a la parte interna del cuerpo, como pueden ser el lacrimal, ¿sí? El lacrimal aquí donde la parte interna del ojo, este es uno de los mejores sitios para tomar la temperatura. Un detalle Otro aquí, sitio, ajá, un dígame. pequeño detalle, para comentarles aquí, ¿no? Nosotros normalmente pues lo hacemos en el lagrimal, sin embargo hemos tenido un par de inconvenientes. La anterior semana, el día jueves, justo vino a ver un cliente uno de los certificados. Como ustedes saben, nosotros damos el tema de capacitación pues ya hace varios años. Y vino un cliente a retirar su certificado. Entonces le hacemos la toma y el señor enojadísimo porque me dice, ¿qué? Me quiere quedar ciego, me está poniendo el láser en el ojo. Entonces, esto igual para que te lo tengan claro, el equipo no emite
el equipo capta. Creo que el celular que nosotros tenemos emite muchísima más radiación que este pobre equipo. Entonces, eso que por Dios lo tengan súper claro. Este equipo no le va a dar cáncer, no le va a dejar ciego, no emite, sino capta. Ese detalle importante. Sí, eso, precisamente, eso vamos a ver en el penúltimo tema, que son los mitos con respecto a este equipo. ¿Sí? Para seguir, ¿no? El lacrimal aquí es una muy buena medida, un muy buen punto para tomar la medida de la temperatura corporal. Otro muy buen punto es en el anverso de la muñeca, donde nosotros tenemos aquí eh, un resaltado de venas, ¿sí? Debido a que aquí tenemos un resaltado de venas, la temperatura, o bueno, la capa de piel que está cubriendo este resaltado de venas, pues no va a ser muy fina. Y yo voy a tener una temperatura más exacta de la temperatura interna corporal. Otra forma de tomar la temperatura es tomando la temperatura del oído interno, ¿sí? Pues como ya está dentro del cuerpo, ya estamos hablando de la parte interna, es refleja exactamente cuál es la temperatura dentro de nosotros, ¿sí? Existía un último lugar que era también muy aconsejable, pero en el contexto de SARS-CoV-2 no se puede ahora, que es dentro de la boca, ¿sí? En todo caso, lo que nosotros queremos tomar no es la temperatura de la piel, sino la temperatura interna del cuerpo. Ahora, ¿qué significa que yo tenga una temperatura alta? ¿Sí? Significa que en el contexto de SARS-CoV-2, significa que esta persona eh, está infectada de coronavirus, está infectada de SARS-CoV-2. Pues no precisamente. Tengan en cuenta que una temperatura alta no precisamente está íntimamente relacionada con la enfermedad. Esta es una forma de darnos cuenta si es que la persona a quien yo estoy tomando la temperatura tiene o no la enfermedad. Pero una temperatura alta puede significar muchas otras cosas, como por ejemplo, lo más obvio, que yo no hice bien mi medición, ¿sí? O que la persona está agitada o algo por el estilo. Una medida alta en los equipos de termomedición no necesariamente tiene que indicar que la persona está infectada de SARS-CoV-2, pero sí tiene que saltar mis alarmas, ¿sí? Y yo tengo que confirmar la temperatura corporal mediante equipos de conducción que me van a medir la temperatura interna del cuerpo. Y esto pues ya se queda esto se lo deja al personal médico, al personal de salud, de seguridad y salud ocupacional debidamente capacitado. ¿Sí? Ahora, por último, vamos a derrumbar unos ciertos mitos que, al igual que Francisco, y supongo que al igual que ustedes, hemos escuchado, sobre todo en redes sociales y en WhatsApp. Y lo que primero quiero decirles, pues como profesional en ciencias, como profesional en biociencias y como profesional en seguridad y salud ocupacional, es que ni WhatsApp, ni redes sociales, ni YouTube son verdaderas fuentes de información. Eh, Remítanse a las verdaderas fuentes de información. El primer mito es que los termómetros de infrarrojo no son adecuados para medir la temperatura corporal porque presentan poca exactitud. La verdad, si uno sigue las recomendaciones que nos da el fabricante, o en este caso las recomendaciones de esta pequeña presentación, eh, consigue equipos buenos, no equipos marca Patito. Yo puedo tener inclusive mediciones con 0.1 grados de exactitud, inclusive menos en algunos casos, ¿sí? Entonces, no crean el mito de que los equipos basados en infrarrojos no son exactos.
A lo contrario, son muy exactos, si no se los utilizaría en en varias áreas de la industria, en varias áreas de la producción. ¿Sí? El segundo mito, que es el mito que creo que me llegó unas 3, 4 veces a los grupos de WhatsApp, es que los termómetros de infrarrojos emiten energía y eso a la larga va a causar afectaciones en el organismo. Esto es doblemente mentira. Los termómetros de infrarrojo, los termómetros basados en infrarrojos, como ustedes pueden ver, no emiten ninguna cantidad de energía, más que la cantidad de energía por lo que se encuentran a una temperatura superior a 0 grados Kelvin. No emiten ninguna energía. Más bien absorben la energía del medio para dar una lectura. La segunda cosa, y era lo que yo les expliqué al principio de la presentación, que era el espectro electromagnético, donde aquí yo tengo más energía y aquí yo tengo menos energía. Digamos que la radiación visual, la energía visual, se encuentra aquí, el campo visual, o sea, los colores que yo puedo ver. El espectro de infrarrojos es menos energético que el espectro visual, ¿sí? Si la luz que genera la bombilla eléctrica no me pasa nada, menos va a pasar con el espectro de infrarrojos. Para que yo tenga una afectación a al organismo, yo debo ser más, debo estar en contacto con energías más, o bueno, con radiaciones más energéticas, ¿sí? Como por ejemplo las ultravioleta o los rayos gamma o los rayos X, ¿sí? Y a mucho más tiempo de exposición. Entonces, este mito de que los termómetros de infrarrojo emiten una radiación hacen mella en el organismo es doblemente falso. Es realizado por personas que no tienen ni idea de lo que están hablando. Y discúlpeme si soy muy crudo en esto, son personas que no tienen ni idea de lo que están hablando. Sí, realmente, y lo más triste es que esta información se vuelve tan viral. Si usted se pone a pensar y uno compara un post que tiene realmente un background científico, hay referencias, hay realmente un sustento académico detrás de lo que se dice, a las típicas burradas que se están compartiendo por las redes sociales. O sea, realmente es a 1.000.000 a 1. Y justo el post que yo le había compartido, David, ¿se acuerda que estábamos conversando? Yo le había Exacto. mandado y se presenta un doctor, dice, yo soy el doctor Pepito Pérez. Y ustedes me imagino que lo han de haber visto. Y yo no dejo que me apunten con esa cosa en la cabeza. Entonces, pues por Dios, o sea, siempre con evidencia científica. Si no existe esa evidencia, pues, ¿de qué hablamos? Entonces, aquí tenemos un gran ejemplo de este tema. Exacto. Ahora, quizás algunas personas que hayan trabajado anteriormente, o sea, fuera del contexto de la pandemia, hayan trabajado con equipos de termomedición puntuales, como son las pistolas termográficas, recuerden haber visto que si yo aplasto o sea, que si yo mido la temperatura, me dirige un puntito láser. Esto Nas. es algo totalmente diferente a cómo funciona el equipo de medición. De hecho, el láser es una adición. Yo utilizo el láser para medir la temperatura de un punto específico. Yo puedo activar o desactivar el láser en los equipos, en los equipos buenos. ¿Sí? El láser que uno ve solo me sirve como guía. No tiene nada que ver en todo el aspecto de la medición de temperatura. ¿Sí? Entonces, si uno consigue un equipo de termomedición bueno, ¿sí? Y va a utilizarlo para medir la temperatura corporal, pues ahí sí les recomiendo que desactiven el láser primero y sigan todas estas recomendaciones, ¿no? Como tomar la temperatura muy cercana a las personas o al cuerpo objetivo, manipular de manera concienzuda a los equipos y más que nada ajustar la emisividad para el objetivo que yo quiero realizar. ¿Sí?
Para finalizar, pues, yo solo quiero dejarles con algunas conclusiones con respecto a todo lo que hemos hablado durante esta tarde-noche, ¿sí? La primera es que yo debo adquirir un equipo bueno, ¿sí? O sea, en palabras simples, yo debo adquirir un equipo bueno, saber qué es lo que yo voy a hacer con mi equipo, qué es lo que mi equipo puede hacer y adquirirlo después de un análisis. No puedo adquirir un equipo solo por adquirir. La segunda cosa, como ustedes pueden ver, pues el personal que va a operar el equipo, ¿sí? No puede ser, tenga el equipo y póngase a medir la temperatura de las personas, ¿sí? Debe tener un entrenamiento adecuado, ¿sí? Para saber cómo operar el equipo y para saber qué hacer eh, en el caso de que se detecte alguna anomalía. Como les he venido diciendo durante toda la charla, pues la delicadeza al tratar los equipos. Estos equipos son delicados, como ustedes pueden ver, manejan conceptos físicos un tanto avanzados, por lo tanto deben ser manipulados con el mismo cuidado. ¿Y por qué yo utilizo equipos de medición de infrarrojos? Que creo que es lo más importante en el concepto, en el contexto de la pandemia actual, pues que a mí me permite realizar mediciones de temperatura sin tocar a las personas analizadas, ¿sí? Lo cual es muy importante. Yo tengo una barrera de espacio aquí. Y como les dije en la anterior diapositiva, pues los equipos de termomedición son totalmente inofensivos, no, no causan ninguna afectación a los sistemas vivos, no causan ninguna afectación al organismo y menos todavía lo que dice la publicación que Francisco me había compartido, no matan células, no matan neuronas, ¿sí? Pues eso, aquí concluye mi presentación. Sí, creo que alguna cosa más que acotar, estimado Francisco. Perfecto. Sí, hay un montón de preguntas más que nada. Pues bueno, creo que realmente es muy concisa la información. Creo que llegamos a los puntos claves, lugares de medición, distancias, el tema de elección de los equipos. Da muchísima pena que implementen un control solo por tema de costos y porque se vea que están haciendo un control. Eso es súper triste. Y bueno, vamos a ver ahí un par de preguntitas. Vamos a ver. Edith, a ver, déjame verle, dice, Enid Girón Pardo me dice, ¿cuáles son los equipos adecuados y de buena gama que nos arrojen resultados adecuados? Realmente, pues es súper importante que usted cuando vea el equipo, usted se fije en los valores, como es la sensibilidad que tiene el equipo, el fabricante, si tiene un certificado de calibración, materiales de fabricación en cuanto al sensor. Nosotros actualmente estamos trabajando con una marca que es clínica, netamente hospitalaria. Es una marca que va trabajando, si no estoy mal, unos 30, 40 años haciendo equipos médicos. Entonces, eso también suele ser una garantía. Si yo veo un equipo que antes fabricaban audífonos y por el tema COVID empezaron a fabricarlo, pues ya me llama la atención. Si tienen alguna duda adicional con la chica que les contactó para el tema del curso, pudiesen preguntarle tal vez algunas marcas. He visto otra buena que es Brown, está Yuwell, no sé usted tal vez alguna otra que vea que se estén utilizando que sea buena en el mercado. A ver, últimamente pues no he visto específicamente para el mercado Uh -huh. en el contexto del SARS-CoV-2, pero Thermo Fisher es una muy buena marca también. Uh -huh. Excelente Eh, marca. Lux, Poquito si no más me cara, pero es equivoco. buenísima. Sí, es un poquito más cara, es más cara, pero eh, la cantidad de dinero extra que yo pago se ve recompensada inmediatamente por la calidad del equipo, la calidad de, de las medidas tomadas. Entonces, Y también son la muy buenas duración en marcas. el tiempo, ¿no? De estos termómetros que les llamo yo los termómetros patito, nosotros estamos viendo que en 1 o 2 meses, pues se están desbaratando. Entonces, vean que el fabricante y la persona que les esté dando les dé garantía, les dé un respaldo técnico, eso me parece súper importante. Vamos a ver cuál es la siguiente pregunta. Buenas noches, Ya, una consulta, perdón que se las claro. haga.
por medio de audio, pero es que no puedo utilizar el teclado. Active la cámara, pero para verle, mi colega. Esa es la regla. El que habla, activa cámara. Perfecto, dame un segundo. Ya, mientras tanto vamos a ir revisando. Dice, ujú. Mientras tanto podemos responder la siguiente pregunta. Ya dice, disculpe, ¿qué tiempo debe esperar para tomar la temperatura de una persona a otra? Considerando que la temperatura ambiental influye. Le entiendo que entre uno y otro trabajador, ¿cuánto tiempo debería pasar? No sé, ¿qué opina usted, David? Pues eso depende del equipo, ¿no? Normalmente debería pasar un minuto más o menos. Un minuto, unos 2 minutos, mucho ya es 2 minutos, ¿sí? Porque los equipos, no es que si yo voy a realizar la temperatura en un espacio donde la temperatura fluctúa demasiado, ¿y a qué me refiero con que fluctúa demasiado? Que en unos 5 minutos yo tengo 25 grados y luego tengo 15 grados o tengo 10 grados, pues mejor me muevo de lugar, ¿no? A un lugar donde sea más estable. Normalmente si yo les tomo a la entrada, debo hacerle en un lugar que evite ráfagas de viento, sí, que me sople el viento, porque eso también puede afectar la medición. Y ya controlando más o menos el ambiente, yo esperaría pues entre unos 45 segundos y un minuto hasta tomar la temperatura del siguiente colaborador. Sí, excelente. Algo que yo igual, antes de darle la palabra a mi querido amigo Fernando, yo lo que igual les decía, ¿no? O sea, creo que tanto el tiempo que debe haber entre persona a persona, creo que no es una de las variables más importantes. Creo que más importante sería ver, ok, hago una medición de cuánto está la temperatura en el exterior de donde viene la persona y en el interior. Si hay una diferencia de más de 2 grados, debo esperar 10 minutos para poder hacer la toma. Eso es importante, ¿no? Y después, pues, la connotación, yo creo que sí, con unos 30, 40 segundos entre tomas, no habría ningún problema. Ahora sí, mi querido Fernando, ¿usted de dónde nos está saludando? ¿De dónde es usted? Buenas, yo soy médico y le estoy saludando de Manta. Qué chévere, yo extraño ya Manaví, vea. Estoy ya que me escapo en estas semanas. Ahora sí, cuéntenos, ¿cuál es su preguntita? Mi pregunta es sobre la emisividad. Yo estoy manejando al momento termómetros Fluke, entonces Ujú. veo que la emisividad es 0,98 para la piel humana. Sin embargo, me refleja temperaturas de 34, independientemente que la tome en el cuello, en la muñeca o en la frente. Me refleja estos valores de temperatura, los cuales serían considerados como hipotermia y las personas no tienen ningún síntoma para esta temperatura que refleja el equipo. Excelente pregunta. A ver, yo empiezo con algo porque me ha pasado igual, tengo otros equipos en marca Fluke, yo tengo un luxómetro, si no estoy mal, tengo un anemómetro de la misma marca. Eh, Sería un equipo de gama media, es asequible. Habría que verificar. Lo malo que estos equipos lo que suelen necesitar son calibraciones anuales. Y lo malo de Fluke es que no sé si lo hagan a propósito, pero se suelen descalibrar ya justo en el 10º, 11º mes. Entonces, habría que revisar hace cuánto fue la última calibración que tuvo el equipo, ya que si es Fluke, me imagino que sí debe tener la opción de calibración. No sé usted, David, si tiene alguna observación en el tema. Sí, precisamente le iba a comentar lo mismo. Tengan en cuenta o tengamos en cuenta que mientras más utilizo un equipo de medición, a la larga, más errores se van a acumular en el equipo, sobre todo si son equipos digitales, ¿no? Eh, y esto es algo que por ejemplo, en la parte de la gestión de calidad en ISO 17025, pues se lleva muy estricto, ¿sí? Mientras yo más utilizo un equipo para realizar una medida, yo tengo que realizar tanto calibraciones como verificaciones. Es decir, una verificación interna por parte de las personas que están utilizando el equipo, comparar la medida del equipo con un patrón, ¿sí? Normalmente, pues en el caso de los laboratorios de control de calidad,
lo que se hace es tener dos equipos o adquirir dos equipos, dos equipos iguales, ¿sí? O dos equipos de lo mismo, y a uno yo lo dejo como patrón de medida y el otro es el que va a hacer mi equipo de trabajo. Entonces, dependiendo de la frecuencia de uso, yo tengo que realizar una verificación, ver si mi equipo de trabajo aún sigue respondiendo de la misma manera que mi equipo patrón. Y cuando la variación entre las lecturas de mi equipo de trabajo y las lecturas de mi equipo patrón ya sean muy altas, como en el caso de nuestro compañero el doctor, solicitar una calibración a los organismos pertinentes, ¿no es cierto? O sea, puede ser a la misma persona donde adquirió el equipo, si es que también hace servicios de calibración, o a un calibrador externo certificado. Le comento que el proveedor, porque para mí el equipo, o sea, es un equipo que no había manejado antes, manejo un termómetro digital generalmente, pero por el tema de la pandemia hubo que adaptarse. Entonces el proveedor lo que me indicó es que ajuste la emisividad a 0.80 y me dejó con esa duda. He buscado no solamente en esa marca, sino en todas las marcas, y en todas las marcas me indica que la emisividad para la piel es 0.98. Ya, exacto, o sea, eh, como les expliqué durante la presentación, yo puedo ajustar la emisividad dependiendo del tipo de objetivo. Asimismo, yo podría manipular la emisividad para que me dé el valor que yo quiero, pero esto es muy poco ético, ¿sí? Porque ¿contra qué comparo? Entonces, la cosa más, sobre todo si la persona que le proveyó me dice, oh, ajuste la emisividad, eso quiere decir que el equipo, o me da muchas más pistas para decir que el equipo está descalibrado. Oiga, mi amigo, y una curiosidad, ¿cuánto le costó el equipo? Le mentiría porque me lo entregaron en donde trabajo. Ah, ya entiendo. Aquí justo un colega, Sebastián Ruiz, está igual aquí en la sala. Él trabaja haciendo mantenimientos en el hospital de Tulcán y me comenta, dice, los equipos Fluke tienen un manejo especial, puesto que son industriales. Y para la toma en piel se calcula dice, por distancia con un cuadro calculado. Eh, a ver, yo no he visto Fluke para lo que sería tomas clínicas, ese sería otro detalle, ¿no? No, siempre he visto que son equipos un poco más a nivel industrial. Entonces, justo ahí está. Cevita, saluda a la gente. Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Qué gusto. A ver, entonces les presento a mi amigo Sebastián Ruiz. Yo le conozco de años, mi panísima del alma. Actualmente cuéntese, preséntese un poquito y cuéntenos un poco qué experiencia tiene con estos Fluke. Bueno, primeramente felicitarles. Muchas gracias también por el aporte que hacen, ¿no? A la comunidad en realidad en estos momentos. Más que todo por lo que es gratis y el apoyo que ustedes brindan. También para el ingeniero David, ¿verdad? Eh, Sí. Muchas gracias. Bienvenidos sean sus comentarios, sus puntos de vista. Están correctos. Nada que discutir en cuanto a lo que decían, a la calidad de los equipos. También es verdad. No pueden confiar en eso. Importante revisar los certificados de cada equipo, importante eh, ver el cuidado, el manejo que han tenido los equipos al llegar al país, como el ingeniero David bien indicaba, son equipos que posiblemente que por un simple choque, un simple golpe, tienden a descalibrarse, tienden a su circuitería a cambiar. Eh, También estoy de acuerdo con lo que decía Francisco, tener mucho cuidado con los equipos que tienen doble o más posibilidades de cálculo. Es decir, que con un botón, con un chasquido, tú le haces de objetos, calcular de objetos, y la otra que tú puedas de piel. Cuando todos, y ahorita el ingeniero David expuso, cada objeto, cada parte que ustedes apunten a madera o a un metal, tiene una emisividad diferente. Eso varía bastante en la toma. Es decir, un equipo que trae eso y que trae para un grado médico no es confiable. Importantísimo ese detalle,
Por otro lado, estaba viendo preguntas con Francisco, lo cual estaba indicando también que qué tiempo debe de haber entre toma de una persona a otra cuando hay personas, un gran número de personas que están entrando, ingresando o saliendo. Pues eso depende del fabricante bastante, porque dice que una toma depende de 1 a 3 segundos, a 5 segundos, que tienes que ustedes estarle, qué sé yo, apuntando al frente, al brazo, donde ellos indicaron, donde pueden hacer las tomas, dependiendo. Es decir, en ese lapso, en ese tiempo, ustedes tienen de 3 a 4 segundos. Es decir, tú tomas a la persona, marca la temperatura e inmediatamente pueden seguir a la siguiente. No es lo mismo con una persona que llegue de afuera a otra que esté adentro, obviamente por cosas de clima. Obviamente si la persona también llega corriendo, acelera un poco lo que se llama la parte del torrente sanguíneo, va a generar un poco más de temperatura. Consejo, otro consejo que también estaba también indicándole a Francisco, es con respecto a cuando tienen o no tienen que hacer mediciones, varias mediciones a una persona en el día. Pues esto siempre y cuando se lo realiza a personas que posiblemente hayan marcado en su primera toma una temperatura mayor a 37.5 grados, que bueno, eso es lo que clínicamente se habla, ¿no? Por otro lado, si es que ustedes están llevando un registro de temperaturas a las personas que ingresan a su empresa, a su trabajo, a un hospital, a una clínica, también es importante que ustedes manejen un cuadro de llevar el número, la identificación de la persona que están tomando la temperatura. Si es que con ustedes marca una temperatura ya alta en la primera toma, ustedes pueden repetirla. Es decir, si ustedes tienen un equipo de grado médico confiable, ustedes la pueden realizar enseguida. Es decir, confiar en la repetibilidad que produzca el equipo. Eso en cuanto yo puedo conversarles, mis estimados. Chéverísimo, muchísimas gracias, Cevitas. ¿Actualmente estás trabajando en cuál hospital? Sí, trabajo en el Hospital Luis Gabriel Dávila, trabajo también para una empresa particular que se especializa en equipamiento médico y bueno, eso en realidad trabajo para algunas partes. Chévere, muchísimas gracias, Evitas. Muy buen aporte. Vamos ahora sí con, no sé si con eso mi querido compañero de los termómetros Fluke quedó claro. Vamos, dice Gabriela Elizabeth, dice, sí, Gabriela Elizabeth. En el ámbito empresarial, en la hora de ingreso y salida, ¿cómo podemos evitar errores en la medición? No sé si en la salida sea tan relevante hacer la toma, pero bueno, ya que no es posible tomar ese tiempo de 5 a 10 minutos entre cada persona. Creo que ese punto ya quedó un poco aclarado. Más que nada era en la parte del ingreso, si hay una diferencia muy marcada entre la temperatura exterior al lugar de la toma. ¿Qué marcas son recomendadas? Esa pregunta ya igual ya la respondimos. Igual la ejecutiva de ventas que se comunicaban tiene igual una gama amplia de productos. Y dice, ahora les están tomando en el dorso de la mano. ¿Está bien? ¿Qué dice David? En la En el mano dorso de la mano. específicamente, no mucho, porque la mano, o sea, sí, pues la mano es un poquito más robusta. Lo que tenemos que hacer es buscar, como yo les había dicho, un lugar donde sea más probable que yo tenga la temperatura corporal interna, ¿sí? Si es que, pues ocurre que todas las personas a las que le están tomando en el dorso de la mano tienen las venas resaltadas, pues está bien, pero, Mejor aún, ajá. ajá, pero pues habemos algunos que no somos tan fornidos y como que no funciona en el dorso de la mano. Sí, ajá, entonces eso igual habíamos visto, ¿no? En la parte, no sé, en la muñeca, no sé, Sí, la en la terminología. parte donde están justo en la parte de la muñeca, Donde nos en la ponemos el parte perfume, no anversa, sé si el doctor nos exacto, ayuda. donde nos ponemos ¿Cómo? el perfume, ahí Ajá. es un muy buen lugar porque en esa parte la piel es extremadamente fina y las venas y arterias resaltan ahí.
Perfecto. Gustavo Jaramillo nos comenta, dice, ¿cuántas veces al día recomienda tomar la temperatura a los trabajadores? Es un control de ingreso, ¿no? Entonces, refiriéndonos, yo les había algo compartido de una investigación que se hizo en Wuhan, les había ido súper bien haciendo 2 puntos de ingreso. Entonces, uno netamente en la puerta donde ingresaban y luego en donde hacían cierta toma de datos ya al interior de por ejemplo, de una fábrica o de un hospital. Entonces, pues sé que serían a veces costos no muy manejables para las empresas, pero sería como que lo utópico, lo mejor que se pudiese hacer. Dice, es recomendable llevar un control con la temperatura de todos los empleados, pero de ley. Si usted, este instante, ¿no? Hemos conversado con las jefaturas en cuanto a riesgos del trabajo y parte de tu sistema de gestión en cuanto a seguridad, mi querido Yorley, usted esto ya tiene evidencia de que está gestionando en algo el tema de COVID. Entonces, sí, lo que yo les había dicho, o sea, todo documento en este instante nos va a ser de utilidad. ¿Alguna empresa que realice calibración de los termómetros en Quito? Yo estaba trabajando con Darwin Flores, pero de lo que yo tengo entendido, mi colega Darwin los mandaba igual al exterior. No sé si usted conoce de algún laboratorio de calibración en cuanto a estos equipos, mi querido David. Quizás con los laboratorios de isocalidad, aunque Puede no ser, estoy ¿no? muy seguro si están especializados en equipos de infrarrojos. O sea, yo utilizaba los servicios de isocalidad para laboratorios de calibración. Ujú. Entonces, de ahí Perfecto. pues Sí, calibrábamos normalmente algunas la otras persona cosas. que le venda, por ejemplo, en el caso nosotros con los Jewel, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si desean la calibración del equipo, se los manda afuera, ¿no? Pero tenga en cuenta, Ujú. digamos que el termómetro le sale en unos $70. La calibración le va a salir en 40, tampoco es que sea súper, súper económicos. Dice, Gabriela Elizabeth, ¿cada cuánto se recomienda calibrar los equipos de termomedición? Normalmente los equipos vienen con un certificado de calibración que normalmente suele tener una vigencia de 1 año. Normalmente suelo yo sugerir que faltando 1 mes, 2 meses, se los haga calibrar a los equipos. No sé Asegurarme la usted si tiene calibración. alguna otra connotación ahí, mi querido David. Sí, pues, o sea, se tiene que ver la fecha de expiración del certificado de calibración y además se tiene que, bueno, eso ya es un análisis un poquito más complejo, determinar la frecuencia de uso y la frecuencia de descalibración del equipo. En la parte de, eso se analiza en la parte de control de calidad. Sí, o sea, Ya, si bien es perfecto. cierto, mi equipo, digamos, no, mi equipo me dice que el certificado de calibración me dura 1 año o 2 años, pero yo lo utilizo 200 veces al día, los 365 días del año. Entonces, pues el certificado de calibración no va a ser tan extenso. Perfecto. Vamos con un par de preguntas de Facebook. Dice Gladys Minango, buenas noches. ¿Qué tan confiable es la marca Avocate en termómetros? Por desgracia, yo tengo una mala experiencia con estos termómetros Advocate. Estos termómetros aquí en el país están en unos 43, $44 y realmente compramos para un pequeño proyecto, compramos unos 3 y creo que es uno de los videos que yo subí que tenían una diferencia de medición de 1 grado centígrado. Entonces, a mí no me ha ido bien. Según las especificaciones técnicas, se supone que es un termómetro medio decentito, pero en mi experiencia personal realmente me ha resultado muy malos. Dice, si el equipo se usa diario y muchas veces al día, ¿con qué frecuencia se debería hacer la calibración? Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el equipo viene con el fabricante con un certificado. Entonces, pues, un poquito antes de que se termine. Ok. Vamos con una última preguntita. Acá dice, ¿se puede tomar en el cuello la temperatura? Este también he visto que lo están tomando en varios lugares, cerca de la yugular. ¿Qué dice David? Yo no he visto evidencia, ¿no? No he visto algún estudio que hable acerca del cuello, por lo cual yo no he puesto ni en mis videos ni en mis posts, pero viéndole desde un punto de vista un poco más analítico y objetivo, ¿cómo le ve hacerle en la yugular? Si sabe cuál es la yugular y identificar la yugular, yo creo que sí. Si sabe un O poco de sea, anatomía. ahí sí, pues, la verdad que me coge la ciencia porque va más un poquito del tema de medicina, ¿no es cierto? Ujú. Saber si la temperatura
externa de la yugular me va a reflejar en realidad la temperatura interna Vamos del a ver, cuerpo. hagamos el experimento. Pues vamos, aquí tenemos el de Siempre estoy lagrimal. 37.3. Ahorita ya estoy más calientito, ya mismo me da fiebre. Vamos aquí. No, no me da ni cerca. Podemos hacer con el otro que es un poquito más exacto. Estos dos son equipos clínicos hospitalarios, ¿no? Este es el Yugo, el Yete 2. Yugo, el Yete 1 es un poquito mejor. Veamos cuánto me da. 37.2, vamos a ver acá. No, sí hay diferencia. Hagamos un par de veces más. Sí, 37. Sí, sí hay una diferencia de 0.3 grados. Habría que hacer una tablita un poquito más grande, con un montón de repeticiones y un par de equipos para decirlo con un poquito más de seguridad. Pero yo no he visto bibliografía. Yo hace poquito, no sé si ustedes vieron mi post, que lo hicimos, si no estoy mal, déjenme ver, hace unos 4 días. Y realmente yo recopilé, creo que casi todos los papers que se han publicado acerca de uso de cómo es de equipos de termomedición, de infrarrojos y lugares. No sé por qué no lo han puesto y me imagino que debe ser por algo. Hola. Ajá. ¿Alguien creo que nos quería comentar algo? Sí, me llamo Ana Gavilanes. Una pregunta. Claro. A los niños, ¿se les puede tomar axilar? Porque Ajá. yo en mi trabajo, siempre a los niños, lo que es en la frente o en la yugular, le sale otro, Valor. Una medida, sí, otro ajá. valor, sí. Pero en las axilas les sale otro valor. Sí. O sea, como Totalmente, que más bien si hay mucha exacto. referencia y evidencia científica. Yo dentro de lo que les había dicho, sí, de esto hay un estudio que fue publicado en el año 2003. Esto lo hizo Liu Chang y fue justo en el brote del SARS que hubo pues igual en China. Y él tomaba como valor referencial el valor que se tomaba o de la axila o el rectal. Entonces, me parece que sí es una muy buena medición. Al menos si usted está en casa, es algo pediátrico, puedo tener el tema de poder desinfectar este termómetro que realmente tiene contacto con el cuerpo, me parece más bien una buena estrategia. No sé qué opina David. Pues sí, la verdad, o sea, de lo poco de medicina que aún me acuerdo, creo que por la axila pues pasaban muchos conductos, muchas venas y arterias, las que se irrigaban a la sangre. Entonces, como es un nódulo de muchos capilares, me va a dar una lectura muy adecuada de la temperatura interna del cuerpo. Ok, gracias. Sí, perfecto. Mi estimada Gabriela, me imagino que se ha de haber contactado con usted o Abigail o se contactó Adriana. Entonces, ahí usted puede pedir, realmente estamos manejando 3 marcas actualmente que nos está yendo bastante bien con el tema. Y creo que más que nada hay que ser muy responsable y siempre empezamos hablando con la ética y la honorabilidad. Y creo que en este tema hay que ser muy éticos, no por tal vez ganarse 3, 4, 5 dólares o hacerse un pequeño ahorro, vamos a hacer un daño, ¿no? Entonces ese tema es súper importante. Vamos con la última preguntita antes de cerrar la capacitación del día de hoy. Vamos a ver aquí en el Facebook, creo que tengo varias, denme un segundito. A ver, denme un minutito. Dice, a ver, aquí está. Denme 2 segunditos. Perfecto. Dice, cuando en los aeropuertos se ve que están utilizando bastante estas cámaras, ¿no? Entonces, las están midiendo a distancia las personas. ¿Qué tan recomendable sería poner en una empresa como control de ingreso, pues una de estas cámaras termográficas y ya no utilizar lo que serían los equipos con sensor infrarrojo? ¿Qué opina David? Pues el hecho o sea, utilizan en el aeropuerto debido a que las termocámaras abarcan un rango de visión, si se puede decir así, mucho más amplio. Sin embargo, como acabamos de ver en las diapositivas, mientras más rango de visión yo tenga, menor va a ser la exactitud de mi medición. Si yo quisiera cambiar las termocámaras
O sea, si yo quisiera cambiar termocámaras en lugar de utilizar los termómetros digitales, debería tener en cuenta que yo estoy tomando un rango de visión más amplio que el del termómetro normal. Y tendría que complementar la información que me da la termocámara, tendría que complementar la información que me da la termocámara con una medida más directa. O por otro lado, tendría que utilizar una termocámara muy, pero muy efectiva que no me dé tanta variación. Excelente, sí, por ejemplo, eso es lo que hicieron en Italia, lo que hicieron en Francia. Tenían ya estas cámaras, pero obviamente como les estaba dando valores por la distancia, lo complementaban siempre con un control de un sensor infrarrojo. La última cosa que quería decirles, justo un colega está comentando de una marca Dikang. Le voy a dejar de compartir un momento su pantalla Claro, para poderle perfecto. compartir. No sé si todos alcanzan a ver, justo es el termómetro del que el colega está hablando. Este es el termómetro de la marca Dikang. Y si usted, ¿sí todos están viendo, colega? ¿Sí? ¿Lo están viendo todos? No sé si alguien me puede responder, Sí, ¿lo está viendo? sí está. Perfecto. Y este termómetro dice que tiene FDA y hay un montón. Aquí en Quito hay full con FDA. Oigan, yo no sé si reír o llorar. Obviamente, pues Ríase, son, Francisco. realmente son termómetros marca Patito que no tienen FDA, pero por ningún lado. No compren este tipo de equipos, colegas. No lo hagan. Va a ser botar el dinero a la basura. Vi hace poquito, está en 45 o $40 este termómetro. Hijo, pero realmente yo honestamente prefiero que le invite a comer encebollados a todos sus trabajadores. Me parece que les va a hacer muchísimo más bien que les invite un encebollado a todos. Eso sería todos, mis queridos colegas. Realmente el conocimiento, más que un poder, es un superpoder. Recuerdo mucho, mi mami me puso a mí Francisco Javier, porque recordaba al médico, ¿no? A Francisco Javier de Santa Cruz y Espejo, creo que se llama, el ecuatoriano que rompió esa brecha que había tan grande entre los indígenas y los españoles con algo que es potentísimo, que es el conocimiento. Es lo que nos acerca a los grandes. Yo no sé, nadie se acuerda porque Isaac Newton haya estado medio loco, que no haya sido muy guapo, que no ha sido tan elocuente. Lo recuerdan por una capacidad tremenda de habernos cambiado el mundo. Y espero que tal vez en este grupo de personas que nos estén acompañando podamos tener al próximo Isaac Newton, al próximo Albert Einstein. Y no es nada loco pensarlo. Hay tantos buenos físicos y matemáticos que han salido de lugares que uno ni se imaginaría. Entonces, espero despertar esa chispita en sus cabezas. Qué lindo vivir en el año 2020. Bueno, no tanto por el virus, pero sí por el Internet. Tenemos a nuestro alcance información infinita, infinita. O sea, realmente cada vez que usted esté leyendo se da cuenta que desconoce más cosas. Seamos realmente muy críticos de toda la información que nos llegan y hacemos ya bastante con no compartir porquerías que nos están llegando por redes sociales. Ya creo que con eso estaríamos bastante. Y si podemos ir más allá y podemos combatir esta desinformación, publicando información que tenga evidencia científica, estamos realmente ya contribuyendo al país. Esta es la manera que vamos a sacar el país adelante. Son días duros, colegas. Realmente es durísimo como estamos saliendo hoy día a día. Conversaba con los trabajadores nuestros, digo, logramos pagar hoy día sueldos, pero fue algo pesadísimo. O sea, en mi vida me había costado tanto lograr lo de este fin de mes. Pero no hay de otra, nos va a tocar apoyarnos todos, apoyar el hombro, los que tienen un poquito más, apoyar con los que menos, que yo creo que en unos 6 meses las cosas van a mejorar. Con mente full positiva, muchísima humildad, humildad con los demás, con los que menos conocen, con los que menos tienen, y tener pues ese corazón muy entregado, muy esforzado, que realmente esas personas son las que van a hacer la diferencia. Con ustedes, Dios le pague por todos. Mi querido David, en unas palabras finales, yo siempre muy agradecido. Conoce un montón, Dios le pague por su información, por compartir eso. Pues todos lo pueden encontrar. Anotaron, ahí estaba su correo, cómo lo pueden encontrar en redes sociales. Realmente el tema de poder capacitar a su personal en las partes técnicas es clave. Entonces, unas palabras finales, mi querido David. Sí, pues primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de compartir otra vez lo poco que conozco, lo poco que me he capacitado.
Y haciendo eco de sus palabras, pues, estimados, lo único que podemos hacer para mejorar este mundo, para mejorar a nuestro país, es informarnos, es conocer, ¿sí? Y por favor, no hagamos caso a las típicas cadenas de WhatsApp que nos llegan. Muchas de ellas son dobles, son triplemente mentira. Y eso, y muchas gracias por la atención también a todos ustedes. Hasta luego, pasen muy bien. Listo, colegas, buenas noches, gracias por atendernos. Ahí seguimos, nos vemos, buena noche. Hasta luego.